Hermano. Amén. Vamos a estar hablando un poco de Pedro. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, para llegar a ser un buen discípulo de Dios, hermano, se requiere de muchas cosas. Amén. Alguien que como dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Hermano, el seguir a Cristo no es cualquier cosa. El querer ser discípulo de Jesucristo no es cualquier cosa, hermano. Ya que para seguir al Señor, hermano, se requiere de esfuerzo. Y nada es fácil. Para llegar a ser un buen discípulo del Señor, hermano, te tienen que venir pruebas, te tienen que venir luchas, tienes que ser enseñado, tienes que ser instruido en la palabra del Señor, como Pedro lo hizo. Amén. La palabra de Dios dice que cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro estaba pescando. Dice la Biblia, porque era pescador. Y cuando vio a Jesús, le dijo el Señor: sígueme, yo te voy a hacer que seas pescadores de hombres. Amén. Y la palabra de Dios dice que lo dejó todo y le siguió. Tal vez, hermano, todavía ni siquiera miraba el poder de Dios. Tal vez en su mente ni siquiera sabía quién era Jesús todavía realmente, porque apenas comenzaba a caminar con él. Nomás le dijo: sígueme. Y lo dejó todo y se fue atrás de él para servirle, para renunciar a todo, hermano, para renunciar a su vida, para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, sabía que si estaba dejando algo, hermano, Dios se lo iba a multiplicar, Dios le iba a dar doblemente. Amén, aleluya, hermano. No creas que solamente basta de que venir y seguir al Señor y lo vas a perder todo, porque mucha gente piensa que es así. Muchos no quieren seguir al Señor. Es más, muchos no se quieren ni convertir. Una joven, un día yo la llevé a la iglesia, y su mamá de ella es cristiana, hermano, y a la hermana ya ha tenido 5 hijos, y los 5 se los ha quitado el gobierno, y puras desgracias le han venido. Y ella dice que fue desde que ella se hizo cristiana. La hija dice que a su mamá le viene todo esto desde que la señora se convirtió al evangelio. Y dice: ¿y para qué me voy a convertir yo? ¿Para que me venga todo lo que le ha venido a mi mamá? ¿Para que le pase todo eso? Yo estoy así mejor, dice. Hermano, yo creo que lo más importante en la vida, cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos, hermano, es tener a Jesucristo, hermano. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y Jesucristo le decía también, ¿qué provecho tendría el hombre si gane todo el mundo y al final pierde su alma? ¿O qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Amén. Cuando Dios llama a Pedro, todos saben que era impulsivo, hermano, por lo que la palabra dice ahí. No tenía ni educación. Amén. Y yo no digo que se necesita de educación para servir a Cristo, hermano, porque hay un proceso. Porque cuando vienes a los pies de Jesucristo, Él te va enseñando cómo tengas que caminar. Él te va transformando. Amén, aleluya. Y Pedro todavía ni siquiera veía exactamente, ni sabía la voluntad de Dios. Pedro ni siquiera sabía que no andaba con Jesús porque él quisiera, porque Jesucristo mismo dijo que el Padre mismo lo había escogido para que siguiera a Jesucristo. Tal vez ni siquiera entendía por qué andaba con él, pero era la voluntad del Padre que Pedro anduviese con Jesús,
que Pedro se convirtiera en el discípulo de Jesús, hermano. Porque ¿sabes qué, hermano? Porque lo que el mundo no quiere, Dios lo agarra. Muchas veces, hermano, yo me identifico mucho con Pedro. Amén. Y me gusta esa palabra y todas las historias de él. Porque realmente, hermano, Pedro era impulsivo. O en veces hablaba cosas y ni siquiera sabía lo que decía. Yo en veces hablo cosas y a la gente le cae mal. Amén. Tal vez ni tengo educación, pero a Dios le plació llamarme, hermano. Y estoy en el proceso. Y aquí Dios me está educando. Y aquí Dios me está transformando. Amén, aleluya. Para el día de mañana reflejar la gloria de Dios, hermano. Y yo declaro que el poder de Dios se refleja en mi vida. Que la imagen de Cristo, hermano, se refleja en mi vida. Te voy a decir por qué, hermano. Porque donde quiera que voy, ya no soy igual que antes. Ahora soy diferente, hermano. Bendito sea Dios, hermano. El otro día fui a una taquería. Fui a una taquería a comer y a esa taquería siempre voy. Y cuando iba entrando, había un muchacho ahí que le entramos al trago. Y cuando yo lo vi de espaldas, y hasta de espaldas lo conocí, es este. Tenía casi 2 años sin verlo, hermano. Pero ya se había recorrido el chisme. Amén. De que ya me había hecho cristiano. Y cuando me vio luego como burlándose, me dijo, hermano, dice, ¿qué onda? Le digo, sí soy yo, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dijo Jesucristo, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante del Padre. Pero el que me niegue, yo también le voy a negar delante del Padre, hermano. A todo tiempo y a toda hora confesar que Jesucristo es el Señor, aleluya. Que Jesucristo nos ha dado vida, que Jesucristo nos ha cambiado, que Jesucristo nos ha hecho diferente, que ya no somos iguales, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque fuimos apartados desde el vientre. Bendito sea Dios. Y hermano, me han dicho que yo ni educación tengo. Pero ¿sabes qué, hermano? Al principio me enojaba. Y decía yo, me voy a largar de aquí, ya me voy a largar, porque aquí todos se creen de la alta sociedad. Allá en mi pueblo nadie me critica. Allá yo hablo como bien me parece y nadie me dice nada. Allá en mi pueblo, hermano, como sin que nadie me critique. Pero no lo había entendido, hermano. No había entendido, hermano, que ahí es donde el poder de Dios se quiere hacer manifiesto en mi vida y en tu vida, hermano. Y yo me doy cuenta que Dios me está transformando, hermano. Y es un proceso, hermano. Y ni soy perfecto, y ni soy más que tú, hermano. Pero también estoy en el proceso igual que tú, hermano. Esperando que Dios te transforme, esperando que Dios me transforme, hermano. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra. Hasta el día del Señor Jesucristo, hermano. Y vemos un Pedro, hermano, impulsivo. Tal vez, como te dije, ni educación tenía, porque decía cosas sin sabiduría. Amén, hermano, pero Dios quiso demostrar su poder en él. ¿Por qué te digo eso, hermano? Porque Jesucristo le profetizó algo a Pedro. Jesucristo sabía quién era Pedro. Jesucristo sabía que a Pedro a lo mejor lo tomaban por nada. Jesucristo sabía que a lo mejor a Pedro lo desechaban. A lo mejor de la gente decía, este pobre pescador, este pobrecito. Amén. Pero dice la palabra que de lo más vil, hermano, de esos ha escogido Dios, hermano, para avergonzar a los sabios, hermano. Aleluya. Y cuando me vio este muchacho, me desvié. Este muchacho burlándose, queriéndose burlar de mí. Le digo, hermano, y estaba con otros 2. Hermano, ¿qué onda? ¿Que a poco sí? Que ya me contaron que ya te hiciste Simón. Le dije, todas
dice la palabrita. Sí.